¿Sabías que, según estudios recientes, se calcula que las actividades de la delincuencia organizada, incluidas las llevadas a cabo por los cárteles, generan la asombrosa cifra de entre 1.5 y 2 billones de dólares anuales en todo el mundo? Esta cifra alucinante pone de manifiesto el inmenso poder y la influencia que ejercen estas redes criminales. Entre sus filas, unos pocos elegidos se convierten en verdugos a sangre fría, conocidas como sicarios. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traemos una escalofriante recopilación de confesiones de 5 de los sicarios más conocidos que ya han dejado este mundo. Esos individuos poseen un conjunto único de habilidades, una escalofriante voluntad de matar y a menudo viven una vida que pende de un hilo entre riqueza, secretismo y peligro constante. Así que sin más preámbulos, entremos en ello. Martín Corona. Martín Corona, antiguo sicario del cártel de Tijuana, desafió todos los pronósticos en 1993 al intentar asesinar al famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La vida de Corona se caracteriza por la pérdida y la necesidad de comunidad. Creció en un hogar violento y se unió a las bandas locales en busca de consuelo tras descubrir que su padre biológico no era quien él creía. Corona progresó rápidamente dentro del cártel de Tijuana, impulsado por su búsqueda de aceptación y poder, y finalmente se hizo con el control de un potente escuadrón de asesinos. Llevaron a cabo misiones despiadadas desde su lujoso escondite en México, colándose incluso en Estados Unidos. Sin embargo, el fallido atentado contra el Chapo fue lo que provocó el cambio en la carrera de Corona. Trágicamente, en lugar de alcanzar a El Chapo, su bala rozó al cardenal Juan Jesús Posada Ocampo. Los resultados fueron desastrosos, causando miseria y anarquía en todo México. Ese episodio acabó con la vida de Corona. Cuando fue acusado de posesión ilegal de armas, comprendió que las autoridades llevaban tiempo investigándole. Corona tomó la decisión de cambiar de vida, ya que la carga de sus actos anteriores pesa mucho sobre él. Decidió valientemente ayudar a la policía, proporcionando información importante relacionada con el cártel. En 2001 se inscribió en el programa de protección de testigos, en busca de expiación de un nuevo comienzo. Salió de la cárcel en 2014 tras cumplir su condena, pero sigue usando un alias. Coronas no cede ante el miedo. A pesar de los riesgos que aún puede correr, su determinación de ser un cobarde es lo que lo atribuye sus triunfos anteriores. Pero aunque comprende que es imposible expiar realmente las vidas que destruyó, el arrepentimiento por sus actos pesa mucho sobre su conciencia. La complicada esencia de la naturaleza humana se demuestra a través de la trayectoria de Martín Corona, que pasa de niño perturbado a sicario de un cártel y a testigo contrito bajo protección. Su historia sirve como recordatorio de que incluso en las situaciones más despiadadas aún hay esperanza para la redención y la búsqueda de un camino mejor. Jesús Ernesto Chávez Castillo. Jesús Ernesto Chávez Castillo, antiguo miembro del cártel de los Zetas y de la banda del Barrio Azteca, es un espeluznante ejemplo de sicario despiadado. Contribuyó a que Hacienda Juárez se convirtiera en la capital mundial del asesinato, con un número de muertos que superó los 800, si no los 1000. El principal objetivo de Castillo era crear pavor, asesinando sin piedad a un número predeterminado de víctimas cada día, diferenciándose de otros sicarios que se limitaban a cumplir instrucciones. Decapitaba y descuartizaba a sus víctimas porque pensaba que este salvajismo extremo llamaría la atención e inspiraría miedo. En un giro inesperado de los acontecimientos, Castillo decidió ayudar a las autoridades, aportando pruebas contra su antiguo jefe, Arturo Gallegos Castreón, que supervisaba la banda Barrio Azteca. Era responsable de múltiples asesinatos en Juárez. Castillo quería desvelar los entresijos de la banda y expiar las vidas que había cegado. Reveló que exmilitares relacionados con los Zetas proporcionaban a los miembros de Barrio Azteca una formación exhaustiva que les permitía llevar a cabo homicidios con eficacia, incluido el asesinato de víctimas en el interior de vehículos en movimiento. El testimonio de Castillo iluminó un episodio digno de mención relativo al asesinato de personal de la embajada estadounidense. Según los rumores, los Zetas creían que los empleados consulares estaban ayudando a su cártel rival de Sinaloa,
Castreón dio instrucciones a la banda para que detuvieran como objetivo automóviles que se parecieran a los distintivos sedanes blancos que conducían los trabajadores de la embajada. Aunque sigue siendo imposible evaluar la veracidad de estas afirmaciones, el papel de Castillo como máquina de matar que cumplía las órdenes de Castreón sigue siendo evidente. Sus pruebas relacionan al jefe de la banda con varias muertes, dejando al descubierto su despiadada búsqueda de control y dominio. El Sangres. Una rara entrevista con El Sangres, ex alto mando del Cártel de los Zetas en 2016, ayudó a arrojar luz sobre la sofisticada red de actividades de los cárteles en México. El Sangres subrayó la importancia de mantener en secreto el lugar y las características físicas de la entrevista, al tiempo que conservaba su anonimato, especialmente en la región de Veracruz. El Sangres mantenía una posición clave dentro del Cártel de los Zetas. Javier Duarte, entonces gobernador de Veracruz, era presuntamente un títere del cartel Jalisco Nueva Generación. Según El Sangres, afirmó que el control y la influencia del Cártel de los Zetas en la región se redujeron como resultado de un acuerdo encubierto entre el gobierno y el CJNG. El Sangres elogió la tenacidad de los Zetas, al tiempo que destacó los esfuerzos del gobernador Duarte por erradicarlos. 3 o 4 sicarios adicionales aparecían para tomar represalias contra cualquier oposición por cada sicario muerto. Inesperadamente, El Sangres enfatizó la cercanía de sus sicarios llamándolos sus angelitos y se refirió a ellos como sus angelitos. Defendía sus asesinatos, argumentando que las víctimas habían perjudicado al cártel, les debían dinero o se habían entrometido en sus negocios. Aunque el gobernador Duarte era el principal objetivo de El Sangres en su entrevista, no deben pasarse de alto por sus vínculos con el Cártel de los Zetas. El cártel se hizo muy conocido por sus despiadadas demostraciones públicas de violencia y sus horribles actos de violencia, incluidas decapitaciones y desmembramientos. El Sangres, por su parte, trasladó la responsabilidad del gobierno y a su supuesto respaldo con el CJNG en Veracruz. Giovanni Brusa. Giovanni Brusa, también conocido como El Cerdo, y Buscana Cristiani, también conocido como el asesino de personas, admitió los asesinatos de más de 150 personas, entre ellas el famoso fiscal mafioso Giovanni Falcone. Falcone había dedicado su vida a detener la violencia de los cárteles y las bandas en Italia, lo que se tradujo en la captura de importantes líderes de los cárteles y de un gran número de miembros de las bandas. Cuando era adolescente, Brusa cometió 2 asesinatos, mostrando una mente enferma y una actitud rebelde hacia la ley. Tras la muerte de Falcone, Brusa volvió a participar en el asesinato de Paolo Borsellino, otro juez dedicado a enfrentarse a la mafia siciliana. Santino de Matteo, miembro del equipo de Brusa, fue detenido y se convirtió en informador cuando el gobierno intensificó su campaña contra la mafia. Autoridades a cambio de una pena de prisión reducida. Brusa, disgustado por esa traición, secuestró a Giuseppe, el hijo de Matteo, lo sometió a graves torturas y acabó asesinándolo. El 20 de mayo de 1996, Brusa fue finalmente detenido tras más de 20 años en la mafia. Cuando el Matteo se enfrentó a Brusa en el tribunal, el personal de seguridad interrumpió la pelea. Mientras prometía su cooperación con el tribunal, el afligido padre expresó su deseo de que se hiciera justicia, al tiempo que se negaba a hacer promesas al animal Brusa. Irónicamente, Brusa también se convirtió en informante de la policía, proporcionando detalles vitales que ayudaron a las autoridades a comprender el funcionamiento interno de la mafia y contribuyeron a la captura de numerosos miembros de la banda. Maurizio Avola. Maurizio Avola, antiguo sicario de la Cosa Nostra, reveló su aterradora historia en una entrevista tras ser detenido. Avola, criado en un restaurante familiar de Catania, llegó rápidamente a la conclusión de que una carrera en la industria alimentaria no era para él. Había iniciado un camino de delincuencia y violencia porque le impulsaban fantasías de riqueza y poder. Cuando Avola tenía 21 años, un jefe mafioso llamado Marcelo de Agata se fijó en su talento para llevar a cabo atracos a mano armada y reconoció en él su potencial. Posteriormente,
Avola se convirtió en miembro oficial de la banda después de que Agatha le encomendara misiones concretas. Sin embargo, tuvo que cometer un asesinato para ser iniciado en la familia. Avola tenía intención de matar a Finocchiaro delante de su casa, pero abandonó la tarea cuando vio al abogado con sus hijos. Ese mismo día, tras reagruparse, tendió una emboscada a Finocchiaro en su bufete. A pesar de que Finocchiaro suplicó por su vida, Avola dudó antes de disparar el arma 3 veces, matando al abogado. Con ese asesinato, Avola se unió oficialmente a la mafia y descendió a un mundo de tráfico de drogas y otros asesinatos. Admitió que, mientras fue mafioso, fue responsable de 80 muertes. Avola también facilitó a las autoridades información inédita sobre las operaciones de la mafia, incluidas revelaciones sorprendentes sobre el asesinato de Giovanni Falcone. Según Avola, el equipo de asesinos había recibido formación especializada en la creación y uso de explosivos por parte de un experto estadounidense. Este experto, que tenía vínculos con el gángster neoyorquino John Gotti, entrenó específicamente a los sicarios para la tarea de matar a Falcone en mayo de 1992. Las confesiones de los mafiosos rara vez se hacen públicas, porque suelen adherirse a un código de silencio. Muchos optan por no hablar, prefiriendo pasar toda su vida entre rejas o morir. Sin embargo, gracias al testimonio de algunos de los sicarios más letales de los cárteles, se ha hecho pública información impactante que, de otro modo, habría permanecido oculta. Te agradecemos que veas este video. Si te ha gustado el video y crees que sería útil para mucha gente, haz clic en el botón me gusta para hacérselo saber a YouTube. Además, podrás ver contenido relacionado suscribiéndote a este canal. Hasta la próxima.